Bueno, muy buenos días a todos los que están ya conectados en las distintas plataformas. En nombre del presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios, Fermín Toro, y de su directiva, les damos a todos los que ya se han conectado en las distintas plataformas la más cordial bienvenida a este interesantísimo coloquio sobre los BRICS y el nuevo orden mundial. Le doy la palabra al doctor Juan Salvador Pérez, quien va a ser el moderador de esta actividad. Buenos días, Salvador, adelante. Gracias, Edmundo. Saludos a todos. Yo quisiera comenzar por indicar un poquito cómo hacer la dinámica de esta conversación de hoy, esta conversatorio de hoy, pues, ¿no? Primero, agradecer a Paulo Velasco, a Félix Gerardo Arellano y a Luis Angarita. Segundo, lamentablemente me toca excusar a Paola Bautista Alemán. Ella no va a poder participar por temas personales y estricto orden laboral, entonces no estará con nosotros, es una pena, pero bueno, sigamos adelante. Voy a leer brevemente los tres currículums de los tres expositores, creo que vale la pena, y luego les explico cuál será la dinámica de esta conversación, pues, ¿no? Comienzo con el doctor Paulo Velasco. Paulo Velasco es doctor en Ciencias Políticas, profesor de Política Internacional en el programa de posgrado de Relaciones Internacionales de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Aunque es de Madrid, lo delata su acento. Investigador en política exterior brasileña e integración regional, y ha publicado numerosos trabajos y artículos. Asimismo está Félix Gerardo Arellano. Es internacionalista, es doctor en ciencias políticas, profesor universitario. Es coordinador de posgrado de Relaciones Internacionales y Globales en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Fue director de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central, y es articulista del diario Tal Cual, y además forma parte del consejo editorial de la revista SIC. También está Luis Angarita, nos acompaña, es internacionalista también, es doctor en Ciencias Sociales, es profesor universitario, actualmente es el decano de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Vamos por orden. Hola Luis, ¿cómo estás? Yo les pediría que prendan la cámara a los tres expositores un momento para que brevemente nos veamos. El orden es el siguiente: comenzará Paulo Velasco con un orden aproximado, con una extensión aproximada de hasta unos 20 minutos para tu exposición, Paulo. Luego, de seguidas, Luis Gerardo Arellano con otros 20 minutos para su exposición. Por último, Luis Angarita también con 20 minutos para su exposición. Eso sumaría una hora en total, que sería y haríamos una suerte de primer pausa para luego hacer un plenario y participar con sus preguntas y respuestas a todos los que estén acá. Les agradezco que todos tengamos nuestras cámaras apagadas y los micrófonos también en mute, mientras el expositor Paulo Velasco hace su primera exposición. Al minuto 19, Paulo, yo voy a prender mi cámara para que sepas que te queda un minuto y te sirva de guía de semáforo, de luz amarilla. Y bueno, comencemos. Un gran gusto. Muchas gracias, Salvador. Bueno, quería agradecer para empezar aquí al Instituto Fermín Toro por la invitación. Encantadísimo en estar con ustedes esta mañana para hablar un poquito sobre los BRICS y lo que representan el nuevo orden mundial, cuál es el rol que este grupo de países, que ya va a crecer a partir de enero, qué rol puede tener en el mundo y en un mundo claramente muy marcado por tensiones y crisis de todo tipo. La última empezó el último sábado ahí en la región de Israel y en Gaza. Bueno, la primera idea que yo quiero traer para nuestra charla es reconocer que la creación del BRICS ocurre en los años 2000 en un contexto muy distinto al que vivimos hoy. Era un periodo claramente marcado por la invasión de Irak por Estados Unidos, una relativa pérdida de credibilidad del gobierno George W. Bush y de los Estados Unidos en general, la extensión de otros países del llamado sur global,
lo que el profesor Farid Zakaria llamó del The Rise of the Rest. Otros países como China, India y Brasil incluso, pues ganando mayor proyección internacional. Y en aquel entonces, a partir de un estudio económico hecho por Jim O'Neill, se crea el acrónimo BRICS, en un primer momento en referencia muy directamente al mercado financiero, a las inversiones, para llamar la atención del potencial económico de estos 4 países, Brasil, Rusia, India y China, que estarían entre las grandes economías del mundo a mediados del siglo XXI. Pero en muy poco tiempo, claro, aquello que era simplemente un acrónimo para el mercado financiero, pues se transforma en un grupo de proyección internacional importante. Ya en 2006 hubo una primera reunión informal entre los cancilleres de los 4 países y en el 2008 la primera reunión ministerial directamente en Ekaterimburgo, en Rusia, y la primera cumbre al año siguiente, en el 2009. Entonces era un momento muy particular de la escena internacional, donde los Estados Unidos enfrentaban una crisis económica importante que empezó ahí en 2008, sobre todo con los problemas del banco Lehman Brothers, y en muy poco tiempo esa crisis llega rápidamente a Europa y a la zona del euro. En un contexto marcado por crisis en el norte global, los países del sur global tenían más fuerza y más poder relativo para intentar ganar efectivamente posiciones y más galones, podemos decir, en la política internacional, intentando tener mayor influencia sobre las distintas agendas, sobre todo las agendas económicas dentro del G20, del grupo de los 20 países, que también tuvo su importancia muy aumentada en aquel entonces, incluso con la realización de las primeras cumbres del G20. Entonces fue un periodo en que Brasil, Rusia, India y China incluso ayudaron muy directamente en el enfrentamiento de la crisis, ayudaron a financiar el Fondo Monetario Internacional y a partir de ahí incluso ganaron mayor presencia en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, tuvieron su poder de voto aumentado en esas organizaciones internacionales. Y el deseo desde el principio del grupo BRIC era contribuir para un nuevo orden mundial donde otros países fueran más representados o mejor representados, sobre todo los países del sur global. Intentar cambiar un poquito la relación de fuerza que había dentro de organizaciones internacionales creadas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40 y 50, que todavía demostraban una sobrerepresentación, podemos decir, por ejemplo, de los países europeos. Entonces, la idea de cambiar el orden global, pero no rompiendo directamente con estas instituciones o organizaciones internacionales, pero muy claramente intentando reformarlas de manera soft. Por eso se usa muy comúnmente la idea de que el BRICS como grupo propone un soft balancing o ejerce una especie de soft balancing en relación a las grandes potencias del norte global, los Estados Unidos, los países europeos, Japón y otras fuerzas ya muy bien establecidas. Entonces, en ningún momento hubo en los planes del grupo una ruptura directa o radical con el orden establecido, el orden liberal establecido al final de la Segunda Guerra Mundial, pero intentar reformar estos organismos e instituciones por dentro para permitir una mayor proyección de estos actores del sur global y, claro, que pudieran a partir de ahí movilizar mejor sus agendas e intereses muy claramente. Lo que sucedió a lo largo de la última década, y me refiero a los años 2010, pues es algo que perjudicó un poco los objetivos del grupo, porque fue una década muy distinta en términos de contexto a lo que sucedió en los años 2000, una década donde vimos, por ejemplo, Brasil y África del Sur y África del Sur, Sudáfrica, enfrentando crisis económicas importantes. Aquí en Brasil tuvimos una crisis económica muy grave, una crisis política institucional también, incluso con la salida de la presidenta Dilma Rousseff del gobierno, escándalos de corrupción, algo muy parecido sucedió en Sudáfrica. Rusia ya en 2014 decide tomar la región de Crimea, lo que le causó muchos problemas y sanciones importantes a partir de países occidentales. El crecimiento anual de China y de India disminuyó a lo largo de la década pasada. Claro, siguen creciendo mucho, pero no en el mismo promedio
que había en los años 2000. Entonces son factores que afectaron a los países BRICS. Sudáfrica entró en el grupo en 2011 después de la cumbre de Sanya en China, pero no fue una década tan positiva para el grupo, con problemas que afectaron muy directamente o la imagen de algunos países, como es el caso de Rusia, o la situación económica o política de otros, como fue el caso de Brasil y de Sudáfrica. Y ahora, claro, vivimos otro contexto también distinto en los años 2020, que empieza con el problema de la pandemia, que afecta a la economía global de manera general, pero es un momento en que reconocemos el intento del grupo de ampliar su agenda para mucho más allá de lo que es simplemente la cuestión económica. El BRICS empieza a asumir mayores responsabilidades, por ejemplo, en cuanto a cuestiones relativas al desarrollo sostenible. Tuvimos una cumbre aquí en Brasil en 2019 muy importante, en que incluso se trataron de temas relativos a la salud, por ejemplo, temas relativos a la seguridad, el enfrentamiento del crimen organizado transnacional. Entonces, una agenda que va mucho más allá de lo que es puramente económico-financiero. En esta década, el problema de la pandemia pues puso de manera muy evidente la necesidad de una mejor coordinación de los estados para enfrentar retos que son absolutamente transnacionales. Y a partir de ahí vimos, por ejemplo, el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, creado en 2014, ampliando sus miembros con la entrada de países como Egipto, los Emiratos Árabes y otros países, Uruguay más recientemente, y la propia idea de ampliar el grupo para dejarlo más fuerte, con mayor poder de negociación, incluyendo actores incluso de otras regiones, para mejorar su representatividad, y eso es algo muy estratégico, podemos reconocer, en un momento delicado en el orden global, en un momento muy marcado por la guerra en Ucrania, divisiones más profundas y más agudas en la política internacional, donde de un lado vemos muy claramente a Estados Unidos y los países europeos, y de otro lado vemos a otros países de Asia, de África, del Oriente Medio, que no aceptan, por ejemplo, las sanciones contra Rusia, o que no aceptan el envío de armas a Ucrania. Países que en general han adoptado una postura más neutra o más equilibrada en relación al conflicto, y esto, claro, deja de alguna manera la sensación de que vivimos una especie de nueva Guerra Fría. Yo no estoy tan de acuerdo con este término, me parece un poco exagerado, porque el mundo no se limita, claro, a dos polos. Hay otros actores que tienen que ser considerados cuando queremos entender un poquito la dinámica internacional, pero de todos modos es un contexto internacional donde claramente se nota una crisis, los antagonismos son más claros, las divisiones, las rupturas, y el BRICS de alguna manera reconoce en esta realidad una oportunidad para ganar otra vez mejor y mayor proyección, y por eso la idea, sobre todo conducida a partir de China, de aumentar el grupo. Era una idea que al principio no le interesaba mucho a Brasil, y aquí en Brasil había una resistencia importante a ese aumento del grupo, sobre todo porque se entendía que el país perdería de alguna manera en parte su proyección y su fuerza, porque claro, pertenecer a un grupo con 5 países le da más visibilidad a Brasil que pertenecer a un grupo con 10, 11 o más países. Entonces había la preocupación de que nuestro poder quedaría más diluido en un grupo ampliado. Pero de todos modos, claro, la fuerza de China es muy importante y le interesaba mucho al gigante asiático la expansión del BRICS, en un momento en que China amplía de manera muy directa su influencia incluso en el Oriente Medio. Tenemos que reconocer que hace muy poco Irán y Arabia Saudí restablecieron sus relaciones diplomáticas gracias a la intermediación hecha por China. Es un país que quiere, por lo tanto, ampliar su influencia en aquella región. Y de ahí podemos reconocer la entrada de Arabia Saudí, Emiratos Árabes, en el grupo. Lo mismo podemos decir respecto a países africanos,
Egipto, Etiopía, que también han sido incluidos en el grupo. África, claro, es un continente que le interesa muchísimo a China en términos de inversiones, tiene una influencia política muy importante. La propia entrada de Sudáfrica en 2011 también fue algo decidido mucho más a partir de Beijing que de los demás miembros del grupo. Entonces, eso de alguna manera consolida mucho la influencia china en el continente africano. E incluso Argentina, que fue apoyada por Brasil, claro, porque es nuestro socio principal aquí en la región, pero Argentina es un aliado muy importante de China en Sudamérica. Tiene inversiones muy importantes en el país, incluso cooperación en términos espaciales y estratégicos con Argentina. Entonces, todos los países que han entrado le interesaban muchísimo a China, que con eso, claro, amplía mucho su proyección y su influencia en la agenda global y en la agenda internacional. Y para el grupo, de alguna manera, significa también una mayor representatividad. En un momento en que reconocemos que hay una crisis en el multilateralismo, y esto es muy importante de subrayar aquí en nuestra charla. Los últimos años no han sido positivos para la OMC, por ejemplo, tampoco lo han sido para otras organizaciones internacionales, incluso la propia ONU muchas veces es criticada por no conseguir realizar su principal objetivo, que es contribuir de manera más decidida para la paz internacional. Entonces hay una crisis en el multilateralismo muy clara, que crece a partir del aumento y del avance incluso de gobiernos populistas, sea por la extrema derecha o por la extrema izquierda en el mundo. Se coloca de alguna manera en cuestión si estas organizaciones creadas al final de la Segunda Guerra Mundial siguen sirviendo para el mundo actual. Entonces, con todo esto, el BRICS aparece en un momento delicado, en un momento de crisis, con una representatividad más amplia en términos globales y regionales. Ahora ya a partir de enero la idea es que estos 6 nuevos miembros ya se incorporen al grupo, entonces tendríamos un BRICS con 11 países que naturalmente tendría también mucho más poder. El BRICS ya con los 5 miembros que lo componen actualmente ya tiene una representatividad extraordinaria en términos económicos, considerando la población de los países, en términos del comercio mundial, de la producción, por ejemplo, de petróleo, de trigo, de otros productos esenciales, pero será un grupo aún más representativo y con aún más poder de negociación en un contexto, reitero, de crisis y de división global. Es decir, a los países del norte global, como Estados Unidos, los países europeos, les costará más llevar adelante sus agendas sin oír o sin escuchar las demandas y las posiciones del BRICS. Cualquier cumbre del BRICS que se realice será una BRICS seguida muy de cerca y con mucha atención por la prensa de todo el mundo, porque claro, será un espacio mucho más representativo y con un poder mucho más amplio. Esto no significa, sin embargo, y aquí hay un punto que también tenemos que considerar, que no traiga problemas al grupo. En efecto, esta expansión del BRICS también le trae retos y desafíos, sobre todo cuando consideramos, por ejemplo, que el BRICS será un grupo mucho más fósil, considerando la presencia, por ejemplo, de Arabia Saudí, de los Emiratos Árabes, que son países que tienen una importante producción de petróleo y que se importan muy poco con el desarrollo sostenible o con la transición energética o con medios alternativos y menos costosos para el medio ambiente. Es decir, un BRICS más fósil es un BRICS que será seguramente más criticado por otros países en reuniones relativas a los cambios climáticos o al medio ambiente en general. Lo mismo podemos decir sobre las divisiones y diferencias del grupo, que siempre han existido desde que el BRICS ha sido lanzado en el 2008, oficialmente o formalmente. Estas diferencias siempre han sido muy claras y muy contundentes, por ejemplo, con Brasil e India como países democráticos, Rusia y China pues no tanto, pero ahora estas diferencias quedarán aún más claras y evidentes con la entrada de países que también tienen un desprecio absoluto por la democracia o por principios liberales que son importantes para otros miembros, como es el caso de Brasil, Sudáfrica e India. Diferencias en temas también, como por ejemplo la no proliferación de armas nucleares, que ya existe en el grupo, pero claro, puede ser un problema aún más grande. Entonces, el BRICS tendrá que equilibrarse
de manera importante y esto será un reto bastante grande para el grupo porque las diferencias quedarán aumentadas también en el momento en que el grupo se expande y el grupo crece. Entonces, considerar estas diferencias es algo absolutamente importante para el futuro del grupo, pero, por ejemplo, cuando consideramos las declaraciones oficiales del gobierno brasileño, el Itamaraty, que es nuestro Ministerio de Relaciones Internacionales, de Relaciones Externas aquí en Brasil, siempre afirma la idea de que el BRICS ha sido creado ya considerando las diferencias y que lo importante es que el grupo consiga coordinar algunas acciones en los temas en que existen objetivos comunes. Y coordinar estas acciones en estos objetivos comunes será algo posible, aún con un BRICS ampliado y expandido, y tendremos aún más fuerza para poder buscar nuestros intereses en los temas en que efectivamente consigamos coincidir. Y esta yo creo que es la gran idea del grupo, no obstante las diferencias obvias que existen y serán aún más grandes a partir de ahora, intentar justamente una coordinación eficaz en los temas que interesan a todos los 5 países que lo han fundado y a partir de ahora también a un BRICS expandido con 11 miembros. Hay que considerar además también, por sobre todo esto, la lógica de que países como Brasil, Sudáfrica o los nuevos miembros que van a empezar a participar del grupo a partir del próximo año tienen en el BRICS un escaparate importantísimo a partir del cual pueden proyectar sus intereses, algo que seguramente no lo consiguen de manera individual o más aislados. A China, en este sentido, el BRICS no le es tan esencial porque China, claro, tiene por sí solo fuerza muy clara para buscar sus intereses y buscar sus objetivos. Lo mismo podemos decir de India o a lo mejor de Rusia, pero países que tienen un poder más mediano, países intermediarios, potencias medias, como se suele decir en la literatura, pues tienen en el BRICS, claro, la posibilidad de proyectarse más y mejor en el orden global. Y yo creo que por eso a los nuevos miembros les interesa tanto participar de este grupo, pese a todas las diferencias que hay entre los miembros, pero será una manera de proyectar sus intereses con mucho más fuerza y, reitero, el BRICS sirve como un escaparate a partir del cual estos países aparecen mucho más en el mundo. Es el caso evidente, por ejemplo, de Etiopía, claro, es la sede de la Unión Africana, pero no tiene poder importante. Es el caso de Argentina de manera muy evidente, o de Egipto también, que tiene una importancia grande en el mundo árabe, claro, pero que se proyecta mucho más y mucho mejor a partir del grupo BRICS. Entonces hay un interés muy claro de estos países que están entrando en participar del grupo, aún sabiendo que el BRICS tiene, por motivos muy claros, una prevalencia muy directa de lo que es China. Este es un otro punto que se comentaba mucho aquí en Brasil, en algunas agendas de investigación, el riesgo que el BRICS tiene en convertirse en algún momento en un grupo China Plus, aún considerando un BRICS expandido con 11 miembros a partir del año que viene, pues la prevalencia política económica de China es absolutamente impresionante, y los demás países tienen que estar conscientes de que entrando en el grupo pues tendrán muy posiblemente que seguir directrices e indicaciones chinas que a lo mejor no les interesa tanto, pero en reconocimiento al peso que tiene China en la conducción del grupo, esto es algo un poco inevitable. Entonces la idea del BRICS como algo más o menos como un China Plus Group es importante también de considerar, y mucho incluso en un BRICS expandido donde los países que están entrando tienen relaciones bastante estrechas con China. Y por último, ya sé que mi tiempo está terminando, Salvador, reconocer que para China también la entrada de algunos miembros nuevos como Arabia Saudí significa tener más influencia sobre países que históricamente están muy cercanos a la influencia de Estados Unidos. Arabia Saudí es uno de los más importantes aliados norteamericanos en el Oriente Medio, pero China ya se ha acercado de manera clara a Riad
ha conseguido, como he dicho antes, promover la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Teherán y Riad, y ahora la invitación hecha a Arabia Saudí para que participe del grupo significa de una manera muy definitiva la proyección y el aumento de la influencia china sobre países que en general orbitan en la influencia de Washington y de los Estados Unidos. Esto es una victoria geopolítica importante para China también, y tenemos que considerar. Salvador, muchas gracias. Espero que no me haya pasado mucho del tiempo. Agradezco la atención de todos y al final, si hay alguna pregunta, pues quedo listo ahí para responderla. No, Paulo, impecable. Exactamente 20 minutos. Vamos entonces ahora con Félix Gerardo Arellano. El tema es la ruptura del orden actual, ¿no? Con el tema con la irrupción del BRICS. Les recuerdo a todos los participantes que pueden ir dejando sus comentarios y preguntas y dudas en el chat. Serán para luego en la segunda parte, una vez terminadas las intervenciones, serán leídas y respondidas por los expositores. Muchas gracias, Paulo, y Félix, la misma dinámica. En el minuto 19 aparezco hoy al lado tuyo. Muy bien. Gracias. Felicito la iniciativa. En este momento, claro, todos quieren hablar del Medio Oriente, quieren hablar de Hamás, de Israel, de este nuevo punto de inflexión en el mundo global, pero los BRICS están allí. Tengo bastantes coincidencias con lo que ha planteado nuestro primer compañero. Creo que voy a ver una cara un poco más dura, unos desafíos que preocupan de parte del BRICS. Yo tengo un breve esquema que puede contribuir a ordenar mi exposición y a mantener un orden, pero tampoco es que sea realmente indispensable tenerla, ¿no? Aquí la voy a llevar, espero que ahora no me quiere abrir toda, ajá, y aquí está. Muy bien. Se ve perfecto. Sí, la pregunta básica es, como está en la exposición, en la lámina, sí, con el BRIC estamos frente a una ruptura del orden internacional. Paolo pintó un BRICS creativo, interesante. Yo comparto en su exposición lo que señaló como sus orígenes, unos orígenes muy mediáticos, crear el nombre BRICS y empezar a ver el papel del BRICS como un tema fundamentalmente alternativo, unas potencias en unos países emergentes, claro, con la enorme presencia de China, que él bien destacó, fundamentalmente en el ámbito financiero, un protagonismo mediático, pero sin mayor relevancia. En parte quedó claro de la anterior exposición que hubo poca actividad, que hubo una fase como de caída en su protagonismo, pero creo que en estos años, en los últimos años, y el desafío que se nos presenta tiene que ver con un BRICS que está asumiendo un papel más rupturista, de una tendencia más ideológica, pero que está cargado, como bien lo destacaba Paolo, de contradicciones. Un BRICS muy grande, que está creciendo, pero que no representa realmente un espacio económico. Este punto creo conveniente subrayarlo porque en particular en Venezuela estamos oyendo narrativas que plantean al BRICS como una gran alternativa en el plano económico, en el plano de la política exterior. Eso me hizo recordar aquel momento de el ingreso como miembros plenos al Mercosur. También se pintaba y teníamos vallas a lo largo del territorio nacional hablando del gran salto cualitativo en política y en actuación internacional de la incorporación en el Mercosur, que sí es un esquema de integración complejo,
desafiante, con múltiples instrumentos. Ese no es el caso del BRICS. El BRICS no es un esquema de integración, es un esquema informal. El G20 es un esquema informal, el Grupo de los Cinco es un esquema informal. En América Latina hemos tenido esquemas informales, el Grupo de Contadora, por recordar algunos, que son relevantes en la medida que, caso Grupo de los 20, caso Grupo de los Cinco, en la medida que haya una coordinación responsable, en la medida que la palabra comprometida, los compromisos adquiridos se cumplan, porque de lo contrario, pues un grupo para reunirse con alguna regularidad, tener algún papel mediático, pero sin mayor efecto sobre los cambios en la economía mundial. Ahora, el BRICS que estamos sintiendo por la hegemonía de China, por el papel de una Rusia cada vez más expansiva, es un desafío significativo. Creo que es un desafío sobre todo para el orden liberal, y de eso vamos a hablar. Ya nos quedó claro sobre la hegemonía de China, pero allí también tenemos contradicciones. Uno, porque como bien señalaba Paolo, China no necesita de los BRICS para desarrollar su estrategia de expansión internacional. Eso pues lo hace de manera independiente, tiene proyectos de expansión como la Ruta de la Seda, que no son de los BRICS, ni lo piensa incorporar a los BRICS, de tal manera que hay una política de expansión de China de carácter muy individual, y los BRICS como un instrumento que le sirve en la estrategia mediática, en la estrategia de desafiar el orden, pero no de construir un proyecto económico global eficiente, beneficioso para los miembros. Al interior del BRICS ya veíamos que Paolo hablaba de desafíos, de contradicciones y diferencias hacia futuro, pero tenemos diferencias hoy día importantes, por ejemplo, entre China y la India, diferencias fronterizas, diferencias que se han llevado al plano militar incluso, toda la política expansiva de China frente a sus vecinos, la mayoría de ellos países en desarrollo, países de desarrollo intermedio, ponen a China como un actor hegemónico que a partir de Xi Jinping va retirándose de aquella política de soft power, de prudencia, por una política mucho más agresiva, más expansiva, de carácter global. Estamos viendo una China en el tema del cobro de deuda, una China draconiana con los países en desarrollo. Ahora hay que repensar el Club de París cuando se negocia con China, porque bueno, China no comparte el esquema del Club de París para la renegociación de deuda, y las condiciones que están poniendo China a varios países en desarrollo en el tema de deuda es una China hegemónica. Entonces, tanto China como Rusia están promoviendo una filosofía, una visión de mundo rupturista, rompe el orden liberal, particularmente el orden liberal que llamamos profundizado o 2.0, donde la soberanía tiende a flexibilizarse, tiende a limitarse para dar un mayor poder a los mecanismos internacionales, a la arquitectura multilateral, caso Organización Mundial del Comercio, donde las decisiones son de carácter vinculante, donde hay un mecanismo de solución de diferencias muy eficiente, muy efectivo, donde hay unos exámenes de política comercial. Todo lo que ha ocurrido en el tema de los derechos humanos, en particular con el examen periódico universal, con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, se ha ido fortaleciendo el esquema multilateral, donde el Estado empieza a enfrentar un mayor control, mecanismos de supervisión e incluso de sanción, porque en el caso de la Organización Mundial del Comercio están previstas las sanciones en el mecanismo de solución de diferencias. Hay en China y en Rusia, que son actores decisivos en el BRICS, una visión iliberal
contra las instituciones democráticas y contra los valores liberales, eso debe ser una contradicción interna, sea con India, con Brasil, con Sudáfrica en alguna medida, aun cuando éstas sean democracias poco competitivas, con elementos autoritarios, con carácter híbrido, como hablan los especialistas, pero en todo caso son países que han defendido, particularmente Brasil, la institucionalidad democrática. Al incorporarse Argentina, vamos a tener un país que ha luchado en el marco de la OEA por la defensa de la institucionalidad de los derechos humanos dentro de la OEA. La tesis fundamental en el ámbito internacional que viene planteando el grupo de los BRICS es ese orden multipolar. Un orden que no es multipolar en esencia, que no es incluyente y que tiende a propiciar hegemonías autoritarias. Por eso que buena parte de los nuevos miembros no sean democracias, sean regímenes autoritarios, duros, radicales, pues un punto que genera preocupación. Hay un rechazo, como decía, a los valores, las libertades, la institucionalidad democrática y el sistema de los derechos humanos. En el caso de China en particular, tenemos una narrativa iliberal en la que defiende o promueve las democracias de partido único. La democracia de Nicaragua, la democracia cubana, donde los partidos políticos pues son cerrados prácticamente, donde buena parte de los líderes políticos o están presos o están en el exilio. Es una presión sobre el tema de las libertades políticas, de los derechos humanos fundamentales. La idea de sustituir los derechos humanos por considerarlos individualistas y promover una suerte de derechos colectivos que están más en manos de los gobiernos, donde el carácter discrecional de los gobiernos juega un papel fundamental. Decía, hay en consecuencia la visión iliberal que caracteriza en buena medida la política en el caso de China, en el caso de Rusia, miembros muy importantes de los BRICS actualmente, el rechazo a una arquitectura internacional liberal, particularmente, como decía, en su expresión profundizada, que algunos también llaman 2.0, donde la soberanía se ve más limitada, donde el papel del organismo internacional puede ser más activo. Lo tenemos en el caso de la OEA, cuando la Carta Democrática le abre un espacio al secretario general, que sabemos que Almagro utilizó ampliamente, pero tenemos la Corte Penal Internacional que ha ido directamente a la investigación de individuos y no de gobiernos, no de estados. Estos avances en una arquitectura multilateral más profunda, más compleja, con carácter supranacional, donde no se privilegia o donde la visión de la soberanía no es absoluta, tiene el rechazo particularmente de China y de Rusia, y eso se va sintiendo en la propuesta de orden multilateral de la que nos plantea el BRIC. El orden multipolar que está planteando los BRIC tiene que ver más con una visión de orden liberal 1.0, donde los estados sigan jugando un papel hegemónico, donde la figura del veto en el Consejo de Seguridad sea clave. En el caso ruso tenemos, por ejemplo, con mucha preocupación su tesis de que la ocupación genere derechos. Ese tipo de conceptos nos lleva hacia el pasado, nos lleva a aquel orden internacional, por ejemplo, del concierto europeo, donde las potencias europeas construían las reglas, construyeron las convenciones de Viena sobre el derecho diplomático, las convenciones de Viena sobre el derecho consular, pero fuera del concierto europeo eran guerras expansivas, era el control hegemónico e imperialista de los países. Recordemos la conferencia de Berlín, donde se distribuye África. Bueno, la propuesta de Putin de retomar la tesis de que la ocupación genera derecho nos transporta a aquel orden que no era multipolar, no era incluyente,
que era el orden de los que controlan el poder. Es una escala que dentro de las relaciones internacionales, pues uno lo visualiza como realismo puro y duro. Los actores fundamentales son los que deciden. Claro, aquí hay una ruptura frente a las potencias hegemónicas tradicionales del orden liberal. Es una ruptura frente al papel de los Estados Unidos, pero no pareciera que sea para construir un orden multipolar, incluyente, libertario, sino para casi un quítate tú para ponerme yo, ¿no? Un propiciar un orden donde China no tenga restricciones, donde la arquitectura internacional no ponga límites ni represente controles. Ese es un peligro. La ampliación de los BRICS, fundamentalmente con países eminentemente autoritarios, hace sentir que el desafío al orden liberal y particularmente a la institucionalidad democrática y a los derechos humanos sea una amenaza que puede irse fortaleciendo. Creo que China, lo decíamos, no necesita de los BRICS para poder seguir desarrollando su política de expansión, pero los BRICS le sirve dentro de la construcción de la narrativa, la construcción de valores que justifiquen su papel hegemónico, de valores que limiten el papel de las instituciones multilaterales y que limiten el papel de las libertades. En el mundo ha crecido el autoritarismo, lo dicen todos los recientes estudios sobre deterioros de las democracias cada vez más híbridas o más autoritarias, o autoritarismos puros y duros. El BRICS pareciera posicionarse de esa ola, de la ola del autoritarismo. En consecuencia, creo que los países democráticos que están ingresando o que forman parte de los BRICS tienen que jugar un papel muy activo para que los BRICS no se constituyan en el instrumento fundamental para la conformación de un orden iliberal que no sería ni multilateral ni incluyente, ni multipolar ni incluyente. Gracias. Muy agradecido, Félix. Sí te pediría dejar de compartir la pantalla por eso. Muchas gracias, Félix. Interesantísimo. Les vuelvo a recordar a los participantes ir dejando sus comentarios y dudas y preguntas, intervenciones en el chat de Zoom. Sigue ahora Luis Angarita. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, escuchando atentamente a los panelistas y con un pequeño problema porque ahora estoy conectado solo por el celular y no logro conectar la computadora y ahí tenía una pequeña presentación, pero no importa, yo creo que al final era una referencia y como bien lo hizo el profe Arellano, podemos creo que hacer la exposición por esta vía y participar. Entonces, buenos días, saludos, muy agradecido por los panelistas anteriores, saludos al profesor Pablo Velasco, creo que hace el resumen completo y corresponde a uno, y sobre todo en esta tercera posición de tratar de evitar repeticiones de lo que se ha hablado. Y por supuesto, agradecido también al profesor Arellano, que toca temas importantes muy del análisis de la política internacional, y creo que yo lo abordaré desde la economía. Creo que Pablo bien hace todo el esbozo de ambos mundos, y creo que el enfoque económico de todo lo que se está debatiendo, de qué tan importante es los BRICS en este debate, tiene que ver con la historia de las crisis económicas recientes. Cuando hablamos de los BRICS, estamos obligados a compararlo con el G7 o con el G20 o con organismos de integración. El profesor Arellano mencionaba Mercosur, mencionaba otros mecanismos que tienden a generar muy buenas expectativas, pero que en la práctica les cuesta lo que es la armonización y el trabajo en conjunto. Y dice también que atrás de esto se esconde sobre todo una hegemonía china, y creo que es lo mismo que señala
Paulo al final de su presentación, y creo que vamos a coincidir en algunas cosas. Como referencia para que hacer esta conversación de estos grupos, porque si hablamos de los BRICS necesariamente tenemos que hablar de los otros, G7, G20, entendamos que el G7 también nace por una crisis económica, la crisis petrolera del 73, aumenta su papel articulador de políticas económicas y financieras, particularmente con las crisis financieras de la década de los 90. Recordemos la crisis de los tigres asiáticos, luego el efecto samba, el efecto tequila, el efecto vodka, todas estas cosas que generaban contagio financiero, y implicó que el nivel de coordinación de políticas macroeconómicas y financieras a nivel mundial fuese más perentorio, y elevaba el perfil ya no era una conferencia de ministros, sino una cumbre presidencial. Lo mismo sucede un poco con el G20, que era también una coordinación a nivel de ministerios de finanzas y de economía, pero a partir de la crisis financiera del 2008, una crisis profunda que se expande a todo el mundo, nace en Estados Unidos, nace entonces las cumbres presidenciales del G20, que coincide también con este rol financiero que destaca Paulo. Y de acuerdo con esa historia, los BRICS eran en principio solo una categoría de análisis del periodismo, es decir, bueno, hay países que tienen la misma similitud de ser economías emergentes, pero es a partir del 2008, por la crisis del 2008, que ven que hay valor en asociarse políticamente porque tienen un nivel de influencia y algo que decir al sistema económico mundial. Coincide esta circunstancia de economía emergente, de crisis mundial, de auge de los commodities. Son economías que, si bien son emergentes, algunas de ellas también son extractivistas, son primario exportadoras, y la primera década del siglo XXI señala que hay un auge en los precios que ubica a China como un buen prestamista, a Rusia como un buen prestamista, lo vivimos en Venezuela y en América Latina en general. Por lo tanto, que hay un conjunto de situaciones económicas que les dio una importancia, como ya se ha señalado antes, a las primeras de cambio. Pero que se habla de su sostenibilidad toda vez que China tiene un rol importante en todo lo que fue la expansión financiera como gran prestamista, pero a partir de, creo que el cuarto congreso del Partido Comunista, revisa esa política y la cambia a un crecimiento hacia lo interno. Ya no es el gran prestamista, ya los países no van a tocarle la puerta a China para tener dinero fresco. Creo que Venezuela lo acaba de vivir recientemente. Y empieza a evaluar más bien su nivel de influencia geopolítica. También han señalado que estamos en una época de crisis. Un profesor amigo mío diría, bueno, ¿qué época no es de crisis? Creo que en esta en particular, ayer sale el boletín financiero del Fondo Monetario Internacional, el boletín de otoño, y una vez más son correcciones a la baja que dicen que el mundo sigue estando con un crecimiento ralentizado. Desde el 2008 el mundo no ha conseguido tener crecimientos sostenidos como los últimos 30 años, 40 años, y esto realmente nos habla de que estamos en un periodo de crisis que implica crecimientos más limitados, tasas de comercio mucho más recogidas, y por eso el tema de los BRICS empieza a ser relativamente importante. Y digo relativo porque su peso relativo en la economía mundial, en la producción mundial, en el comercio mundial, cada vez es mayor. Llega la pandemia. Entonces estamos en una época de lento crecimiento, y se suma una nueva crisis económica, y creo que somos la primera generación que vivimos dos crisis económicas
profundas en menos de una generación, en menos de 20 años. Vivimos la del 2008, vivimos la del 2019-20, y creo que eso nos marca en muchas cosas que tienen influencia en los geopolíticos. Nos acercamos entonces a un contexto en la geopolítica en donde el mundo económico habla de desgaste de la globalización, habla incluso de una desglobalización, que el sistema internacional fue preparándose a unas instituciones y a un debate en épocas de paz, no en épocas de guerra, y creo que la mayor evidencia es cómo la invasión de Rusia a Ucrania consigue a una Europa sin una política de defensa, delegándola solo a la OTAN, y la OTAN no es lo mismo que la Unión Europea, y se consigue con un problema institucional importante. Y tratando de reivindicar que como parte de este avance de la democracia liberal occidental, estas instituciones para la paz habían sustituido mecanismos coercitivos bélicos con instrumentos económicos y financieros. Y entra entonces a debate las sanciones. Ya las hemos mencionado, ya Pablo señala que es uno de los principales motivos para que BRICS tenga vigencia, y allí empieza el debate que plantea Arellano sobre los nuevos y viejos temas, que es pensar una vez más en el tema de la democracia, pero de la democracia liberal, que implica alternancia y pluralidad, e implica derechos humanos, no derechos colectivos, derechos individuales, implica lo ambiental, como límites al sistema productivo contemporáneo. Se erige el BRICS, hay BRICS, para también tener en contexto cuál es su limitación en la economía. Lo señalaba al final Arellano, creo que se habla mucho de, bueno, ¿qué son las economías emergentes? Pero también en eso que son economías emergentes tampoco tengan un nivel de integración económica y de complementariedad que se pudiese comparar con una relación franco-alemana, que realmente tiene una relación de dependencia profunda, o una relación económica integrada y profunda Reino Unido-Estados Unidos, ¿no? Son economías que tienen intereses, son economías que tienen algún nivel de complementariedad, pero mucho nivel de competencia, en donde Rusia ha quedado rezagada, y algunos economistas comparan el tamaño de Rusia con el tamaño de España a nivel de PIB, y donde entonces China nace como el gran hegemón. Ahí hay, por supuesto, un debate que implica que BRICS tiene vida en el sistema geopolítico cuando el péndulo de la democracia, donde la haya, lo permite. Recordemos que, por ejemplo, Brasil tuvo un Brasil de Bolsonaro que pudiese tener algunas alineaciones estratégicas con China y Rusia, pero no una identidad ideológica. Ahora, cambiando con el cambio de gobierno que sí se produce en Brasil, que no se ha producido en Sudáfrica, porque sigue gobernando el mismo partido, que no se produce en China, que no se produce en Rusia, resulta que entonces comienza a importar la alineación ideológica versus la alternancia de la democracia, como lo planteaba Ariel. Pero también estas tienen límites, y así como yo señalaba que Rusia tiene un tamaño en la geopolítica importante, quizás por su capacidad armamentista, también estamos hablando de países que en su gran mayoría tienen un índice de desarrollo medio. Si evaluamos el índice de desarrollo humano, todos están por debajo del 0,8. Solo Rusia pudiese estar un poquito por encima de 0,8, pero no hablamos de un sistema de calidad de vida alto para estos países.
Y aquí entramos al banco de los BRICS, como señalaba Pablo. Yo creo que cuando empezamos a unir todas las piezas del rompecabezas, en donde tienen un interés ideológico, en donde tienen una importancia económica relativa pero limitada, entra el papel de este Banco de Desarrollo tratando de evocar su buena época como grandes prestamistas en épocas de crisis. Estamos en una nueva época de crisis, pero no tienen la misma condición económica para ser el gran prestamista. China lo exhibe así, y resulta que cuando entra el debate el tema de las sanciones, entra el debate entonces al sistema creado con las instituciones de Bretton Woods. Bretton Woods garantiza, ya garantizado en los últimos 70, 75 años, ya en vías de cumplir 80 en el año que viene, el equilibrio del sistema de pagos internacional, a pesar de sus crisis, a pesar de la crisis de derechos especiales de giro, a pesar de las crisis financieras que hemos vivido, el sistema persiste y genera previsibilidad en los sistemas de pagos internacionales. Y aquí es donde pareciera estar alineada por las declaraciones de sus voceros, por las preocupaciones emitidas por el lado del Fondo Monetario Internacional, porque el nuevo Banco de Desarrollo exhibe criterios distintos al del consenso de Washington, no genera ningún tipo de requisitos de desempeño, no te dice te presto dinero, pero tienes que tener una gobernanza financiera, una sanidad fiscal, un equilibrio que a costa de programas sociales, sino, bueno, tú tienes carta blanca y eres autónomo de hacer las cosas, pero con condiciones financieras que, como dice Arellano, pueden ser leoninas, pueden ser convenientes al que es el prestante. Por el lado del Fondo Monetario Internacional, la preocupación es, bueno, el dólar y luego los derechos especiales de giro han servido en 80 años como la moneda vehicular que garantiza estabilidad, crecimiento, y en épocas de crisis atentar contra esto pudiese generar mayor caos que costumbres, pero también ha crecido a niveles que lo utilizan como una herramienta geopolítica que sustituye a el arma, que sustituye a las medidas de coerción bélica, y lo vemos en el caso de la Unión Europea. Entonces creo que la gran pretensión hoy de BRICS y del nuevo Banco de Desarrollo es, bueno, vamos a dejar de utilizar el dólar. Y por eso, si evaluamos a las nuevas adhesiones, tienen que ver, número uno, con petróleo, Egipto, Irán, Arabia Saudita, y número dos, con commodities, sobre todo de alimentos, Argentina, Etiopía, ya está presente Brasil. Son personas que tienen un peso relativo en volúmenes comerciales y que empiezan a ver atractivos generar contratos con modalidades de pagos que esquiven al sistema financiero mundial, que esquiven al dólar como moneda vehicular, y empiezan a utilizar, por ejemplo, contratos petroleros en yuanes, en donde, si bien es una propuesta BRICS, es la hegemonía china creciendo en un conflicto de guerra comercial persistente que ha mantenido China con Estados Unidos. Si pudiéramos ver las laminitas, aquí yo tengo un grafiquito muy bonito de dos guantes de boxeo, China y Estados Unidos. Entonces yo creo que muy en las palabras de Paulo, nos estamos acercando a cuáles son los posibles escenarios de conflictos futuros geopolíticos, porque estamos hablando de la geopolítica y el BRICS. Creo que lo económico comercial es importante, persiste esta carrera comercial, entendiendo que lo comercial es un elemento de poder importante, que el volumen comercial te da vocería en las reglas de juego del sistema financiero internacional. Así lo fue en el 44 y así lo puede ser hoy. China ya es el primer gran exportador, y
para el 2030 nos estamos enfrentando a un escenario en donde China ya le puede competir como el primer gran productor mundial. Por lo tanto, todo este debate en BRICS nos está señalando, bueno, que detrás de este gran BRICS hay una China que está creciendo en fuerza y que tiene contradicciones por democracia, por derecho internacional, por límites de crecimiento económico, entre otros. Y yo creo que ya con esto dejamos el espacio para debates y agradecido, Juancho, por esta oportunidad. Gracias, Luis, interesantísimo. Fíjense, esta sería la parte de intervenciones en plenario, pues, ¿no? Solo hay una pregunta hasta ahora en el chat. Yo también tengo una pregunta, evidentemente. Creo que podríamos hacer, mientras la gente se anima, a ver si alguien pone su duda, comentario o inquietud en el chat, una suerte de resumen, pues, ¿no? Creo que el BRICS representa unos retos importantes en base a lo que dicen ustedes tres, tanto Paulo como, que los invito a que prendan las cámaras, así que, exacto, Félix, como Luis, ¿no? Hay unas diferencias culturales tremendas, hay un tema ideológico evidente, todo el tema económico que además es un reto en sí mismo, ¿no? El tema ambiental, creo que lo señalaron los tres, o sea, es un tema que no es menor, ¿no? Toda la curiosidad, y es un poco la pregunta que tiene la persona que nos, Rubén Vergara, que sobre el impacto de este Banco de Desarrollo y todo el tema que tendría esta moneda R5 que se está proponiendo en el grupo. Esa es una de las dudas que les dejo para que ustedes la comenten. El tema de los commodities, el tema petrolero, energético, que plantearon también los tres, ¿no? Yo les dejo entonces estas dos preguntas. Uno, lo que plantea Rubén Vergara sobre el impacto que tendría la moneda del R5. Y segundo, hay un tema que me parece que no sé si quizás no, mala mía, no lo escuché, pero que no es un impacto menor, que es el tema demográfico. O sea, estamos hablando de casi, ¿qué? El 45%, de la mitad de la población mundial comprendida con esta extensión de los 11 países. O sea, ¿cuál es el reto con la gente del BRICS? Porque planteamos temas interesantísimos, lo ideológico, lo económico, lo ambiental, los commodities, energéticos, pero la gente, o sea, ¿qué debe enfocarse en todo el tema de la población, o sea, de lo que representa de un grupo que representa la mitad de la población? Entonces les dejo las palabras a ustedes, no sé si quieres vamos en el mismo orden, Paulo, Félix y Luis, y cerramos entonces luego el evento. Muy bien, Salvador. Bueno, sobre la moneda común, pues esta es una idea que no es nueva, podemos decir. Desde las crisis de los años 2000, pues los países del sur global están intentando depender menos del dólar e intentar promover, sobre todo, el comercio entre ellos usando monedas locales. Entonces, solo para dar un ejemplo, aquí de Brasil, entre Brasil y Argentina ya se usan las monedas locales, el real o el peso, desde el 2008, ya hace muchísimo tiempo, 15 años. Claro que eso alcanza un número relativamente pequeño de productos todavía, pero ya se usa el real y el peso. Brasil consigue vender a Argentina y recibe en peso, y Argentina vende a Brasil y Brasil le paga en real. Es decir, esto es algo común y me parece que es un proyecto importante porque se reduce la dependencia de una moneda que no controlamos. Un punto que se torna o se vuelve aún más importante, podemos decir, después de lo que se vio el año pasado con las sanciones que fueron impuestas a Rusia. Es decir, Rusia tenía parte de sus reservas denominadas en dólar y simplemente las perdió de un día al otro por las sanciones internacionales. Entonces, ha habido una pérdida de confianza muy importante en relación al dólar y a las reservas de los países denominadas en dólar. Entonces, la idea es poder hacer reservas denominadas en otras monedas e incluso la posibilidad de crear monedas comunes en proyectos de coordinación como es el BRICS. Pero a corto plazo me parece algo completamente utópico, por decirlo de alguna manera, porque, vamos, eso exigiría algún tipo de coordinación macroeconómica que no existe para nada entre los países de los BRICS, para nada. Es decir, podemos poner, yo qué sé, 10, 20, 30, 50 años para que esto sea algo realizable. Y uso el ejemplo del Mercosur. El Mercosur sería algo mucho más simple. Desde los años 90 se habla de eso en el Mercosur y nunca nos hemos acercado a la posibilidad de tener una moneda común en el Mercosur. Es decir, es un proyecto mucho más utópico que algo realizable, por lo menos a corto o medio plazo.
Y sobre la población, las personas, como has dicho, Salvador, la gente, pues es un gran reto, porque una parte muy importante de la población de los países BRICS pues vive por debajo de la pobreza, en una situación de extrema miseria, y hace ya años que los BRICS han debatido medidas de coordinación en términos de promover el desarrollo humano y social, pero sin mucho efecto también. Es decir, yo no sé hasta qué punto efectivamente el BRICS ha mejorado la vida de la gente, y yo creo que para nada. En Brasil, vamos, la gente ni sabe lo que es el BRICS, porque aunque exista el Banco de Desarrollo del BRICS, pues eso no se ve en términos prácticos en la vida de las personas, ¿sabes? Se ve, sí, por ejemplo, el dinero del Banco Mundial, el dinero del Banco Interamericano de Desarrollo, el dinero del Fomplata o de la CAF, pero vamos, los proyectos del Banco de Desarrollo del BRICS pues todavía no se han sentido en lo que es el día a día, la vida cotidiana de la gente. Pero es algo que tiene que pensarse, porque es una manera de legitimar el grupo, yo diría. Es decir, cuanto más cercano esté el BRICS de la vida de las personas, y cuanto más consigue impactar en una evolución o desarrollo en la vida de la gente, pues eso puede legitimar lo que es el proyecto, pero tampoco es algo fácil. Y aunque se suele decir que el BRICS tiene una agenda multitemática y multidimensional, pues los efectos prácticos en esas agendas que no son puramente económicas todavía son muy tímidos. Muchas gracias, Paulo. Félix. Sí, bueno, solo voy a echar más leña en lo que Paolo acaba de decir. Paolo a lo mejor tuvo el detalle que se olvidó que en la LADI tenemos el sistema de pagos y créditos recíprocos desde hace varias décadas. Que Brasil y Argentina usen más, bueno, tienen más comercio, que es lo que no hay dentro de los BRICS. Monedas, bueno, Luis, se la voy a quitar a Luis, pero luego la profundiza. Desde que estoy vinculado al Grupo Andino, varios años atrás, se está hablando de la moneda común. Pero la moneda común no es una ficción, porque, bueno, ahí está todo el intento de los derechos especiales de giro. Son mitos, narrativas, que en algunos casos, me disculpan, tienen más de manipulación, de dar a entender que hay grandes éxitos porque yo, X, soy gobierno, Y o Z, soy gobierno, y ahora es que los cambios se están dando. No, los proyectos están, el mecanismo de pagos y créditos recíprocos de la LADI tiene décadas y el uso muy limitado, porque limitado es la relación entre los países. Bueno, ese es el tipo de mecanismo que hay que promover. Esa es la verdadera lucha contra una moneda hegemónica. Fortalecer las relaciones, no la narrativa de estar cuestionando permanentemente una moneda hegemónica, pero China es el principal acreedor de bonos de deuda de los Estados Unidos. Entonces no creo que quiera echar todos esos dólares al mar. Quiere tener un poder alternativo. Muy bien, pero no caigamos en la trampa. Eso es lo que me preocupa, que es quítate tú para ponerme yo. Es que queremos comprar un BRICS que le beneficia fundamentalmente a China. Y con China no hay que romper relaciones. Con China no hay que tener una relación existencial en contra. Hay que ponerle límites, como que ponerle límites a la Unión Europea, a Francia, a Estados Unidos, a Israel, etcétera. No es entregarse completamente, y lo que uno está asistiendo en ciertos gobiernos autoritarios es una entrega a China. Bueno, porque me da recursos, porque sí tiene un brazo financiero que no lo tiene Rusia, ni lo tiene Brasil, etcétera. Entonces China es clave. Y los BRICS, mire, cifras muchas. Eso nos encanta también. Los BRICS, muy poderosos por el PIB, por el PTB, por el PNB, por el PRB. Pero no hay una relación entre los miembros, no hay un proyecto económico, no hay un esquema de crear comercio vía una zona de libre comercio, por ejemplo, no hay un esquema macroeconómico que sí está en el texto del Mercosur y no se ha cumplido, y está en el texto de la Comunidad Andina y no se ha cumplido. No es fácil crear el mercado común, que lo logró la Unión Europea, el mercado común europeo, luego Unión Europea, y ahora están cargados de euroescepticismo y varios tratando de ponerse en la lista de retirarse. Es un mundo muy complejo. La gente, bueno, disculpen, pero poco me invitaron para que pusiera el ojo político, ¿no? Entonces, ¿cuál gente? ¿Cuál gente en gobiernos autoritarios? La gente vale cuando hay libertades.
La gente vale cuando hay medios de comunicación libre y puede protestar, cuando hay instituciones democráticas que se respetan, cuando hay defensoría realmente autónoma, cuando hay poder judicial autónoma. Bueno, nada de eso ofrece ni China, ni Rusia, ni Arabia Saudita, ni los Emiratos Árabes, etcétera. Afortunadamente sí Brasil y sí Argentina. Entonces el papel de Brasil, Argentina, India en alguna medida es enorme dentro de los BRICS para que los BRICS no sea simplemente la herramienta de China. El portaaviones, no, Paolo usó escaparate, el escaparate de China al mundo. Cómo manipular aún más para que su control se sienta soft, se sienta light. Sí, no pone condiciones para dar la deuda, pero pone enormes condiciones para cobrar luego la deuda. Entonces vamos a estudiar a China, un modelo que nos está concentrando en aquello que se le cuestionó tanto a los países capitalistas, el modelo primario exportador. América Latina se está convirtiendo en un modelo primario exportador de China y crecimos gracias a ese enorme poder y consumo chino que se está deteriorando. Entonces, aquel boom de las materias primas era, bueno, la China de Deng Xiaoping que crece. Pero no, ¿qué hizo Deng Xiaoping con la población? Bueno, entre otros, hizo la plaza de Tiananmen. Eso no lo queremos. Eso lo tenemos que rechazar categóricamente. Que los BRICS no se conviertan en el escaparate para promover en el fondo autoritarismo y exclusión. Disculpen el tono, pero creo que China es bueno que lo oiga, ¿no? Muy bueno, Félix. Muchas gracias. Está dejando, por cierto, Paulo Velasco en el chat su dirección Instagram y su email para los que quieran continuar luego de la charla, interacción con él, comentarios, etcétera. No sé si Félix y Luis quieren hacer lo mismo. Te toca a ti, Luis, el cierre, y luego yo ya ahí sí haría el cierre. Ok, yo para generar debate, generar contraste, voy a estar en contra de Félix y de Paulo. Yo acostumbro a siempre pelear con el profesor Félix Arellano. Porque en efecto, todos aciertan en que la creación de una moneda tiene como prerequisito una relación comercial. Y las historias de Aladi, la historia del Mercosur, de lo andino. Al también tiene su historia propia con el Sucre, con estas cosas, por supuesto, me llevan al aspecto teórico de lo que se conoce como una zona monetaria óptima, y la Unión Europea lo vivió, porque desde el Tratado de Roma del 57 hasta la conformación del euro en el 2004 pasaron casi 40 años. Pero entendiendo que tiene que haber comercio, que tiene que haber complementariedad, que tiene que haber comercio interindustrial, que implique que se generen los equilibrios macroeconómicos que son el prerequisito de la moneda única. Ahora, hay que empezar a ver que todo el mundo técnico entiende esta condición, y el banco y el BRICS quiere saltar esa condición. Esto quiere decir que si apuntas a crear contratos petroleros en yuan, si apuntas a crear contratos de agrícolas en yuanes, si apuntas a crear contratos mineros en yuanes, entonces empieza a haber una relación comercial complementaria que te da el prerequisito para que esa ficción de moneda única no es el R5, es que el yuan quiere competir como moneda vehicular, no desplazar a China, no desplazar el dólar, no es que quítate tú para ponerme yo, pero es que ya en su plan hegemónico es que ya le molesta el dólar porque el dólar es una camisa de fuerza a su autoritarismo. Por lo tanto, yo tengo que crear las bases para que la moneda no me sea un castigo y yo tenga mi propia moneda que sea útil al mundo comercial, y por eso forzo estos contratos que empiezan a hacer cuota, parte importante del comercio. Por lo tanto, no la descartemos de inicio. Hay que verla, hay que analizarla. Creo que es importante que si saben los requisitos y lo están cumpliendo, no nos agarre después por sorpresa. Ay, no, sí se dio una moneda, y sí empiezan a esquivar sanciones
y ya entonces el instrumento de sanción como el hegemón del sistema financiero liberal ya, deja de ser útil al equilibrio de la economía mundial. Entonces, creo que no nos debe sorprender que esta es su ruta, esta es su estrategia, y debemos entender que si eso es una previsión, bueno, entonces, ¿cómo nosotros en un marco de un mundo complejo, de un mundo que genera antagonismos, en un mundo cambiante, nos preparamos también para defender valores de democracia, valores de libertad, valores de derechos humanos, de crecimiento, de respeto al ambiente, porque el mundo es diverso? Yo creo que esto es como para generar un poco el debate y permitir entonces que podamos pensar en estrategias futuras. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, creo que estuvo redondo. Las tres intervenciones al final han hecho un gran espacio para la reflexión. Al final es lo que se pretende desde el Instituto Fermín Toro, pues, ¿no? Es el Centro de Estudios Parlamentarios y por supuesto, por un lado, pero por otro lado también llamar a la reflexión de los ciudadanos. Darle las gracias nuevamente a Paulo, a Félix, a Luis. Un placer, un gusto y un honor para nosotros haber contado con ustedes. Esperamos contar en nuevas oportunidades y en próximos eventos. Muchas gracias, Edmundo, por la invitación también a la convocatoria y a todos los participantes que se tomaron el tiempo de acompañarnos hoy. Les mando un cordial abrazo. Creo va a quedar grabada esta intervención para futuras oportunidades. Estará en la página web del Instituto de Estudios Políticos Fermín Toro. Y bueno, sigamos en contacto. Fuerte abrazo. Salud.